Y vamos a seguir, ¿verdad?, con el estudio que estamos teniendo el día de hoy. Vamos a seguir con Marcos. Así que vaya su Biblia al Evangelio de Marcos en el capítulo 3. Si usted ve que alguien no trae Biblia, por favor, compártale su Biblia. Si voltea a todas partes, siempre uno busque. Si alguien necesita Biblia, ¿verdad?, compártanla. Marcos 3, versículo 20, y vamos a hablar acerca de una oposición que Jesús enfrenta en su ministerio, como muchas veces se enfrentó, ¿verdad? Y Marcos nos lo ha ido diciendo. Antes de empezar, voy a hacer una oración en lo que ustedes buscan el pasaje. Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias, Señor, por este tiempo de palabras, Señor. Te pedimos que seas tú con nosotros, Señor Dios, que sea tu palabra la que habla nuestra vida. Señor, gracias porque tú estás con nosotros y por tu Biblia bella, Señor, que has dejado como herencia a la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén, ¿verdad? ¿Alguien recuerda la semana pasada que estábamos hablando? Sí, ¿se acuerdan que hablamos de los 12 y Jesús escogió los 12 discípulos? No los 12 que iban a ser salvos. Había muchos seguidores de Jesús, pero los 12 con los que él iba a convivir más tiempo, a los que él iba a darles una preparación especial y una autoridad especial, ¿verdad? Es decir, a ellos los lleva al monte para darles otro tipo de entrenamiento. Y hablábamos de ese llamado de Dios y de ese ir al monte, ¿verdad?, de nuestra vida con el Señor. Y ahora vamos a ver cómo Jesús, después de que baja con ellos, van a una casa. La Biblia no dice cuál casa, pero van a una casa, probablemente de algún discípulo, y la gente empieza a golparse en la casa donde está Jesús con los discípulos. Sí, y entonces se van a desencadenar una serie de discusiones en ese lugar porque la masa que va siguiendo a Jesús cada vez es más grande. Vamos a ver cómo los escribas, los fariseos, ya están en un plan de conflicto más fuerte. Ahora sí, acuérdense que al principio, primero como que pensaban cosas acerca de Jesús, luego Jesús iba haciendo cosas y luego hablaban entre ellos, se cuchicheaban acerca de Jesús, luego ya le preguntaban a Jesús, pero ahora sí ya de plano, ¿verdad? Ya lo van a atacar, ¿sí? Ya no va a ser ni siquiera una discusión, ya lo van a acusar de estar endemoniado, ya es otro nivel de conflicto el que va a enfrentar Jesús con ellos, y, y es de lo que vamos a hablar hoy, de esa oposición. Así que vamos al capítulo 3, versículo 20. ¿Lo tiene conmigo? Y la multitud se congregó nuevamente, de tal manera que dice que ellos no podían comer pan, no podían tomar alimento. Sí, y cuando sus parientes se enteraron de esto, salieron a aprenderlo, porque decían, está fuera de sí. Verso 22. Y los escribas que vinieron de Jerusalén decían, Belcebú está en él, y por el príncipe de los espíritus malignos echa fuera a los demonios. Verso 23, pero Jesús los llamó y les dijo en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Porque si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. De igual manera, verso 26, si Satanás se levanta contra sí y se divide, no puede permanecer, sino que llega a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robar sus bienes si primeramente no le ata, y entonces podrá robar su casa, ¿verdad? Entonces lo que nos dice la palabra en el versículo 20 es que hay una multitud. Jesús ha estado sanando gente. Sí, aquí vamos a ver tres respuestas. Porque Jesús sana personas, Jesús libera endemoniados, Jesús predica, la gente se está convirtiendo, los cojos están caminando, los ciegos están viendo, la gente está siendo curada. Y entonces tenemos tres reacciones. Las reacciones de la multitud, las reacciones de los escribas y las reacciones de la familia de Jesús. ¿Sí? Y la primera reacción que vemos es la reacción de la gente. Y la reacción de la gente es agolparse a donde está Jesús. Es decir,
Yo me imagino la imagen, Jesús en su casa, los discípulos en su casa y la gente ya no le importó que fuera casa ajena, ¿verdad? O sea, la gente metiéndose, ¿verdad? Unos necesitando un milagro, otros curiosos a ver qué hace Jesús y otros a ver dónde le ponen piedra de tropiezo. Pero Jesús está en la casa y están los discípulos y hay mucha gente alrededor, quizá sacudiendo, ¿verdad? Las paredes. Tal vez sentían hasta que la casa se iba a caer, perdón. Jesús ni siquiera podía comer, no había tiempo porque la gente estaba constantemente detrás de ellos. Y una cosa es clara, mira, Juan, cuando leamos Juan, vamos a ver cómo la gente va a dejar de seguir a Jesús después de una predicación de Jesús. La predicación de Jesús es tan dura que la gente dice, pues ya no me gustó, y entonces dejan de seguir a Jesús. Pero por lo pronto, como Jesús está haciendo muchos milagros, mucha gente está siguiéndolo, ¿sí? No podemos negar que es muy bonito cuando vemos cómo el Espíritu Santo obra en las personas, ¿sí? Ya después veremos quién de verdad sigue a Jesús y quién nada más está emocionado. Pero lo que es un hecho es que cuando Dios bendice a la gente, la primera intuición que ellos van a tener es seguir a Cristo, ¿verdad? Cualquier persona que empieza a caminar en la fe te lo puede decir. Es que mi vida empezó a cambiar. Internamente me siento más bendecido. Es que de pronto todo empezó a cambiar. No sé qué pasó. Todo sigue igual, ¿verdad? La cuenta de banco sigue igual. El mismo esposo que está igual. Si todo está igual, pero algo en mí está cambiando y es mucho mejor de lo que era antes. No podemos negar que cuando tú empiezas a seguir a Jesús, hay algo interno que empieza a ser bendecido. Sí, es muy hermoso. Y la gente lo entiende así. Por eso la gente empieza a buscar a Jesús, porque este es el que está sanando gente. Este es el que está haciendo lo que muchos años de religión farisea no pudieron hacer. Jesús está sanando cojos, está abrazando leprosos, está regresándole dignidad a las mujeres. Jesús está buscando a los pobres que estaban olvidados. Ahora por Jesús hay menos endemoniados en la calle. Ahora por Jesús están pasando cosas que están beneficiando a la sociedad. Ese es el trabajo de la iglesia, un beneficio a la sociedad. Y la gente lo reconoce y dice, pues ¿sabes qué? Quiero saber más de este hombre. Sí, la respuesta de la gente a las maravillas de Jesús es juntarse, es buscar. Tú lo puedes ver también y no te debes de asustar ni de molestar. ¿Qué pasa cuando hay alguien que está siendo usado por Dios en milagros, en sanidades, en profecía? ¿Qué pasa cuando esas personas de pronto llegan a una iglesia? Se llena la iglesia. Y de gente curiosa y de gente que quiere saber, porque es normal. No te debe de asustar ni te debe de molestar. Es que porque nada más vienen un día y después ya, ¿verdad? Se olvidan. Nada más vinieron a ver una sanidad, vinieron a ver. Está en la Biblia. Cuando Jesús lo hizo, está en la Biblia. Había mucha gente buscándolo. Sí, no todos iban a ser discípulos, no todos iban a ser salvos, pero de primera instancia, al menos muchos están escuchando a Jesús. Tienen la oportunidad de decidir, ¿lo sigo o no lo sigo? Pero ahí está, ¿verdad? Entonces la reacción de la gente es seguirlo. Ahora Marcos nos da un detalle ahí en el verso 21, perdón, en el verso 20. Era tanto que ellos no podían tomar alimento, no podían comer pan. Había tanta gente reunida que no los dejaban ni comer, ¿verdad? ¿Y por qué Marcos me dice eso? Marcos tiene una característica en sus escritos, aunque es un libro muy rápido, él siempre da detalles de las caras, de ciertas situaciones que otros libros no te dan. Cuando Marcos te dice, ni siquiera podían comer, te está dando a entender que tenían hambre. Te está dando a entender que quizá ya había pasado horas que se les pasó su hora de comida, ¿verdad? ¿Cómo te sientes tú cuando en el trabajo hay tanto trabajo que se pasan media hora tu hora de lonche? Pero ya empiezas a ponerte de malas y media hora ya es mucho, ¿verdad? Ya te empieza a doler la cabeza, ya tu cuerpo está acostumbrado a comer a las 12 y de pronto 2:30 no has comido y ya estás de malas. Jesús seguramente físicamente está débil, está cansado. Y para Marcos es importante decirlo por lo que viene, porque vienen dos acusaciones, una de la familia y otra de los escribas.
Pero lo que Marcos te está diciendo es, Jesús va a enfrentar esas acusaciones estando hambriento, estando cansado. No es lo mismo manejar el estrés de tu trabajo con hambre que sin hambre. No es lo mismo para un alumno llegar a la escuela, estudiar 5 horas con hambre que sin hambre, ¿verdad? El hambre dice mucho de lo que tú vas a poder hacer, ¿verdad? Entonces Jesús está debilitado en su cuerpo porque está hambriento y porque ha estado haciendo muchas cosas por la ciudadanía. Hay un cansancio que Jesús tiene. Sí, Jesús está por recibir acusaciones, pero las va a recibir cansado, las va a recibir hambriento, las va a recibir agotado. Y ahora, ¿y esto qué quiere decir? Mira, Satanás es astuto. El diablo es astuto. Y debes recordar una cosa, y va a sonar muy feo lo que voy a decir, ¿ok? Así que cuando bíblicamente, porque la iglesia tiene la misión de amar a toda la gente y predicarle a todas las personas, ¿verdad? Pero bíblicamente, teológicamente, lo que entendemos por la palabra, que cuando alguien no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Eso es lo que la Biblia nos marca. Porque el hombre desde que nace, ¿verdad? Tiene esta condición de pecar. ¿Alguien aquí se ha aguantado de pecar toda su vida? Nadie, ¿verdad? Todos hemos pecado alguna vez. Entonces, bíblicamente es así. ¿Y esto qué quiere decir? Ojo, el mismo Pablo lo dice. Los que son de la carne, ¿en qué piensan? En cosas de la carne. Los que son del espíritu, ¿en qué piensan? Cosas del espíritu. Está claro eso. Entonces, si alguien no está en Cristo, está en pecado. Está en contra del evangelio. Situación con personas, proceso donde todavía son que son influenciables en el pecado según el contexto donde vivan y la época en la que vivan. Son influenciables por los espíritus malignos o no quienes los decía. Si bien nadie está obligado, Satanás y sus ángeles siempre tratarán de llenar el alma de las personas de pecado. Eso está claro, ¿verdad? Desde la predicación de los apóstoles sabemos eso. Entonces, la gente con la que convive, si no tiene a Jesús, tú tienes que entender una cosa, son influenciables, ¿verdad? Porque si ellos ven algo que no viene de Dios, pero de pronto puede haber ataques sobre sus vidas y eso va a recaer sobre ti. Por eso Jesús dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. De pronto tú estás cantando alabanzas en la iglesia, ¿verdad? Y vas a trabajar y entonces en el trabajo hay una persona que te tira muy mala onda, sí, que siempre te critica y te trabajo muy difícil y te hace la vida posible. ¿Y tú qué quieres? ¿Quieres agarrar a la persona? ¿Verdad? ¿O no? No, quieren orar por ella. Pero tú dices, pero Jesús dice, es que no es contra la persona, es contra lo que está detrás de la persona. ¿Sí? No es contra la gente, sino contra el pecado que gobierna a las personas. Entonces nunca sabes de dónde viene el ataque. Nunca sabes de dónde va a venir el comentario que va a sacarte de tus casillas. Nunca sabes de dónde va a venir el comentario lleno de envidia. Nunca sabes de dónde va a venir el comentario lleno, ¿verdad?, de celo. O el comentario hiriente. Sí, el comentario que te va a tratar de recordar aquel día hace 7 años que te equivocaste enfrente de él en sus ojos, ¿verdad? Nunca sabes cuándo ni de dónde va a llegar, pero entiendes qué va a pasar. Y entonces, como sabes qué va a pasar, porque tú vas a salir a la calle y vas a enfrentarte a muchas tentaciones y a mucha gente que te va a hacer muchas invitaciones y a mucha gente que te va a decir muchas cosas, tú tienes que estar físicamente bien equilibrado, administrado en tu vida. Eso es un concepto de administración. Si yo ando sin dormir bien, estoy vulnerable. Si yo ando sin haber comido bien, estoy vulnerable, ¿verdad? Nuestro contexto actual aquí en Estados Unidos nos obliga a siempre estar cansados, a siempre tener sueño, a siempre tener hambre, a siempre comer a las carreras, comer parados, ¿verdad? Porque no hay tiempo de comer,
o a siempre comer comida que no nos nutre, porque es lo primero que encontramos en la calle. Sí, y luego eso mismo nos causa ansiedades. Estamos sobreexpuestos a pantallas que sobreestimulan el cerebro y lo dañan. Y todo esto nos hace vulnerables al pecado. Nos hace vulnerables a los ataques que vienen del enemigo a través de las personas que están todavía siendo hijos de Satanás. Entonces yo tengo que entender que la gente, mira, la gente siempre va a pedir más de Jesús cuando se trata de milagros. La gente nunca se va a cansar de pedir tu oración. Jamás. Pero tú tienes que saber también que si tú quieres estar fortalecido, tienes que cuidar el templo que el Espíritu Santo te ha dado. Tienes que dormir bien, tienes que descansar bien, tienes que tomarte un día libre a la semana para hacer lo que te gusta hacer. Es decir, tienes que estar preparado y eso es fortalecido. Marcos nos lo dice porque nos va a hacer ver que Jesús está muy cansado y que justamente ahí está vulnerable a lo que pueda pasar, ¿verdad? Para que entendamos lo que está pasando con Jesús. Pero vamos a ver el verso 21. ¿Está conmigo ahí? Dice el verso 21, y cuando sus parientes, en la versión Reina Valera dice los suyos, se enteraron de esto, salieron a prenderlo porque decían, está fuera de sí. ¿Cómo dice la Reina Valera? Está fuera de sí. Ok, dice, está loco, en otras palabras. La reacción de la gente es de agolparse, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la reacción de la familia? La primera que le pone el pie a Jesús es la familia. Cuando ellos ven a Jesús como anda, lo primero que piensan es, ya se chavetó, ya se afanó, ya se convirtió en otra cosa, hay que ir por él, hay que aprenderlo. Sí, ahora, antes de seguir, nada más te hago este paréntesis. Hay una técnica literaria que Marcos usa que se llama el sándwich, ¿ok? O la torta, como le quieras decir tú. Y esto básicamente trata de que Marcos nos va a decir algo de la familia, luego va a trocar un tema central y luego va a hablar otra vez de la familia, va a volver al tema. Como decir, pan de arriba, la carne en medio, que es el tema central, y el pan de abajo, que es la conclusión que que el tema central me da. Entonces, vamos a hablar de la familia y luego vamos a ir al tema central y el pan de abajo lo vamos a ver la otra semana. Pero Marcos va a empezar a hablar de la familia. Sí, y dice la Biblia que los suyos, que son los parientes de Jesús, ¿quiénes son los parientes? Su mamá, ¿quién más? Su papá, ¿quién más? Sus hermanos, ¿verdad? Y tal vez sus tíos, no sé. Y ven que Jesús, ellos van a ver a Jesús y lo ven ojeroso, lo ven cansado, ven que no come bien, ven que la gente está asediándolo y aparte ven que todo el tiempo está contradiciendo a los fariseos de Israel. Entonces, ¿qué pensaron? Pues a Jesús se hizo un problemático, ya se volvió loco. Vamos a llevárnoslo, vamos a prenderlo antes de que los fariseos lo apedreen, antes de que alguien le haga daño, ¿verdad? Porque está provocando a mucha gente. Sí, esto es lo que ellos empiezan a ver. Jesús se volvió loco. Es un intento bien intencionado de cuidar a Jesús, de parte de la mamá sobre todo. Pero, al final de cuentas, vemos que están tratando de frenar el movimiento de Dios a través de Cristo. Si en ocasiones, por la excusa del amor, podemos detener a otros de hacer lo que Dios les ha enviado a hacer. A veces el amor es la excusa para bloquear, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer, para frenar el ministerio de Jesús, frenar el ministerio de alguien. Sin ninguna madre, ¿qué madre quiere ver a su hijo yéndose a Marruecos a predicar a los musulmanes, ¿verdad? ¿Qué madre quiere ver a sus hijos yéndose a Nigeria a la persecución donde han matado 5,000 cristianos este año y desaparecieron otros 5,000? ¿Verdad? Nadie. Sí, cuando tú empiezas a ver eso, lo primero que quieres hacer es frenarlo, ¿verdad?
Hay cónyuges, hay maridos que detienen el crecimiento de su esposa y viceversa también, porque no los quieren ver en lo más profundo del servicio. No vaya a ser que los lastimen, no vaya a ser que se encuentren con algo que les lastime, ¿verdad? En la iglesia. Como que llegamos a un punto donde decimos, yo sirvo a Dios, estoy aquí, pero yo sé que si paso esta línea, me voy a empezar a incomodar. O sea, yo puedo hacer cosas en la iglesia, puedo hacer cosas para Dios, puedo hacer cosas en mi casa incluso para Dios, pero yo sé que si cruzo esta línea, voy a empezar a incomodarme y aquí es donde ya no quiero estar. Entonces simplemente me voy a quedar de este lado. Yo creo que María decía, pues está bien que hagas una que otra sanidad, Jesús. Está bien que de vez en cuando, ¿verdad? Sanes un cojo. De vez en cuando, date una clase ahí en la sinagoga. Pero no te afanes. Tú nada más, nada más por encima, nada más lo que se puede, ¿verdad? Como que llegamos a un punto donde yo sé que si me meto más profundo me voy a empezar a incomodar. ¿Y a quién le gusta incomodarse? ¿Quién, verdad? Cuando uno sabe, cuando tú vas a la playa y está el agua y están las olas, tú sabes hasta dónde, donde todavía puedes caminar, donde ya no puedes caminar, ¿verdad? Empieza el miedo porque sabes que dependes de las olas. Y cuando tú sirves al Señor, cuando buscas a Dios, como que nosotros mismos nos damos cuenta y decimos, como que ya me estoy haciendo muy espiritual. Como que ya las olas del Señor cada vez me están llegando más lejos. Es hora de regresar un poquito a la orilla y empezar a caminar por la orilla, donde solamente me mojo los pies, ¿verdad? Porque ya empieza la incomodidad. De- Hablábamos este jueves pasado, tenemos que cambiar nuestra mentalidad cuando se trata de Dios, porque siempre usamos la palabra ayuda. ¿Verdad? Siempre decimos, y no hablo de nosotros, hablo el cristiano en general, siempre decimos, es que yo ayudo en la iglesia, ¿verdad? Es que yo ayudo ahí en la iglesia en la que he escuchado eso desde que soy un niño, es que yo, no, yo ayudo en la iglesia, ¿verdad? Incluso he escuchado muchas veces gente, no ustedes, sino de aquí, de otras partes, en otro tiempo, que ha dicho, no, es que yo voy ahí porque yo quiero ayudar al pastor, ¿verdad? Es que yo quiero ayudarlo, yo quiero ayudar. Sí, cuando yo ayudo, yo tengo el control de las cosas. Porque la ayuda, cuando yo la doy, yo controlo. ¿Cuánto, cómo y dónde? ¿Verdad? Cuando tú ayudas, es como cuando das limosna. ¿Qué te dice un limosnero cuando te ve por la calle? ¿Me da qué? Una ayuda. Cuando tú ayudas, tú tienes el control. Tú dices cuánto, tú dices cómo, es más, tú dices con qué cara. Si quieres hacerlo con desdén, lo haces con desdén. Si una persona que te pide dinero, tú le avientas $10 al piso, ¿tú crees que no los va a agarrar? Porque cuando yo ando con la mentalidad de que ando ayudando, ¿verdad? Simplemente cualquier cosa que yo dé, me la tienen que tomar, ¿sí? Y me tienen que decir que sí, porque es ayuda, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender cómo Dios lo maneja, porque no lo maneja de esta manera. El término ayuda lo usamos muy convenientemente. Tú ayudas si quieres, ayudas cuando quieres, ayudas como quieres, pero cuando se trata del Señor, el Señor dice, entrégate a mí. No me estás ayudando a mí. Lo que estás haciendo es vivir mi vida. Cuando yo cambio mi mentalidad de ayuda a mi mentalidad de entrega, ya no está en mi control. Ahora estoy entregado y estar entregado es, voy a hacer lo que Dios me diga, cuando Dios me lo diga, como Dios me lo diga. Es muy diferente a ayudarle al Señor. ¿Tú crees que el Señor ocupa nuestra ayuda? Pero el Señor busca adoradores que estén entregados en espíritu y en verdad. Busca gente entregada, ¿verdad? Entonces, lo que María y sus hermanos, los hijos, los hermanos de Jesús, quizá no entendían, es que Jesús no estaba ayudando a la gente. Jesús estaba estableciendo el reino, haciendo la voluntad del Padre. Y el Padre lo quería ahí, haciendo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Cuando tú te dejas incomodar por el Señor, dejas atrás la cobardía, dejas atrás la pereza, te entregas al Señor de verdad. Porque es muy cómodo hablar de Jesús en la iglesia,
pero es bien incómodo hablar de Jesús en la calle. El que ayuda habla palabras cristianas en la iglesia, pero el que está entregado habla palabras cristianas en la calle. La gente necesita del mensaje de Jesús. Ve afuera, ve a las casas para que veas la situación de las familias. Date cuenta cómo están los nenes, ¿verdad? Sufriendo, los niños pequeños muchas veces. Date cuenta cómo están los matrimonios sufriendo allá afuera. Requiere gente valiente la misión del Señor, que vaya y hable de Cristo y que se incomode. Incomódate por servir al Señor. Ahora, la que me sorprende mucho en este caso es María, la madre de Jesús. Porque María vio un ángel, ¿se acuerdan? En el nacimiento de Jesús, cuando quedó, ella vio un ángel. A ella se le dijo hasta el nombre. Cuando nace Jesús, llegaron unos magos de Oriente a entregarle regalos y unos pastores a adorarlo. Una profetisa también lo vio y hasta cantó. María sabía esas cosas. Ahora de pronto ve a Jesús haciendo lo que sabía ella que él iba a hacer, y lo mejor que ella puede pensar es, no, es que se volvió loco, ¿verdad? Como que se le olvidó. Ahora que ve la fama de Jesús, prefiero yo, como madre, prefiero que mi hijo esté loco y tenerlo metido en mi casa, yo darle al necesito en la boca, ¿verdad? Verlo morir en manos de los fariseos. Prefiero yo tenerlo en mi casa como si estuviera loco y cuidarlo todo el día y yo cambiarle la ropa y yo darle de comer en la boca, pero que arriesgarlo a que los fariseos lo dañen, ¿verdad? Esto nos tiene que hacer pensar como padres, como esposos, como hermanos, como hijos. Si cuando vemos a alguien muy amado que empieza cada vez a ser más expuesto por Dios, puede empezar una preocupación normal, ¿verdad? A nuestro alrededor, pero eso no significa que debamos detener lo que Dios quiere hacer. ¿Qué tal que mi hijo empieza a sacar a los muchachos de la droga y un día los andan vendiendo, se enojan con él y me le quieren disputar? ¿Qué tal que a mi esposa le dan el cargo de las damas y va a empezar a estresarse, ¿verdad? Con las mujeres de la iglesia. ¿Qué tal que a mi padre Dios le da un don para sanar enfermos y ahora va a tener que estar orando por gente más seguido? Sí, generalmente hay un miedo cuando vemos que Dios empieza a usar personas, sobre todo cuando son personas de nuestra casa. Si lo que siente la familia de Jesús es normal, pero no es correcto. Porque hay algo que Jesús está haciendo, que es obedecer la voluntad del Padre. Tenemos que entender algo. No existen los simpatizantes de la fe. No existen los cristianos caime bien. No existen. Existen los que están en la fe y existen los que no están en la fe. No están los que medio están en la fe. Esos no existen. No existen los más o menos cristianos, ni los cristinos. Existen los creyentes y los no creyentes. Los que están entregados al Señor y los que no están entregados al Señor. Los que están en la fe, los que no están en la fe. Y los que no están, a lo mejor porque nunca han estado o porque estuvieron y se apartaron. Pero de todas maneras, Jesús no va a pedir menos que tu vida y que todo tu corazón, que todo tu ser. Sí, entonces la familia está bien intencionada, pero está dañando lo que Jesús hace. Sí, ahora vamos a ver el verso 22, porque estos están todavía peor. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, Balzebú está en él, y por el príncipe de los espíritus malignos echa fuera a los espíritus malignos. Lo de la familia de Jesús es por amor a Jesús, un amor fraternal, maternal, ¿verdad? Paternal. Lo de los escribas es por malos. Porque ellos están viendo lo que... Y lo mejor que ellos pueden hacer es decir, pues lo hace por los demonios, ¿verdad? Es decir, cuando a lo mejor al principio quisieron decir que era un charlatán, eran puras, todo estaba fingido, estaba preparado. Ese es esto que curó, no era ciego, yo lo vi allá caminando el otro día. Pero cuando se empezó a ser más evidente que no eran charlatanerías,
Solamente les quiero decir, lo hace por el diablo. Por el diablo que lo hace. No hay otra manera. Es brujería eso, ¿verdad? Acusan a Jesús de esta manera. Dice la Biblia, ahí en este pasaje que acabamos de leer, que los escribas vinieron de Jerusalén. Acuérdate que no estamos en Judea, estamos en Galilea. ¿Por qué vinieron? Porque escucharon de Jesús. O sea, ya era mucho el alboroto. La autoridad máxima estaba en Jerusalén. Los meros representantes de la religión hebrea llegaron hasta donde estaba Jesús en Galilea para acusarlo de estar por los demonios, sacando demonios, ¿verdad? Según su lógica. Era con el propósito de detener las acciones de Jesús, ¿sí? Y van, y estos hombres ven a Jesús que están enfermos, y ven a Jesús que libera endemoniados. La vida de la comunidad está mejorando. Porque cuando hay gente con discapacidad, ¿qué es lo que hay? ¿Alguien, alguien ha, alguien ha ido a Monterrey y vas a Morelos? ¿Qué hay ahí? Gente con discapacidad que está tratando de ganarse la vida. Y tú los ves tocando el acordeón, y tú los ves tocando tambores, y tú los ves porque en ningún trabajo los agarran, ¿verdad? Es decir, la vida de estas personas sería mucho mejor si tuvieran todo lo que necesitan para poder estar en la economía de la sociedad, pero no pueden. Bueno, por Jesús, los de esa ciudad estaban pudiendo. Y tú has pasado, y luego se nos hablan historias en la Biblia, por ejemplo, ese endemoniado de Gad, que está en las tumbas, ¿verdad? Y esa gente que estaba haciendo maldades, y ahora por Jesús ya no están haciendo maldades, ya están casándose, ya están trabajando, ya, o sea, la sociedad en general estaba mejorando, pero a los escribas no les importaba eso. No les importaba ni que sanara a las personas, ni les importaba que la sociedad mejorara, ni que la economía mejorara, ni que ahora había más pescadores. Lo que les importaba eran sus dogmas, los que ellos inventaron, ¿verdad? Entonces acusaron a Jesús para detener lo que estaba pasando. Si no me importa la gente, no me importa la ciudad, me importa que se haga como yo escribí que tenía que hacerse. Sí, porque hay gente que no entiende lo que hace Dios. Hay gente que solamente entiende los escritos que ellos hacen, o los sínodos, donde se juntaron sabios hace 200, 300 años y en un papel quisieron meter a Dios y dijeron, aquí está Dios y esto es Dios, ¿verdad? Pasándose por encima la riqueza bíblica, pero en un papel metieron a Dios. Y entonces cada vez que Dios hace algo a través de las personas, lo que estas personas hacen simplemente es negarlo, acusarlo de charlatán, o en el peor de los casos, acusarlos de brujería o de adivinos. Sí, porque hay gente que no ha querido entender. Queremos meter a Dios en una caja y decir cómo Dios tiene que ser, porque según nosotros, siempre somos los únicos que interpretamos bien las escrituras. Entonces, si el profeta se equivoca, el profeta echará charlatán. Pero si el profeta acierta, brujería. ¿Te das cuenta? ¿Verdad? ¿Dónde metemos a Dios? Y cuando vemos que Dios hace milagros en las personas, buscamos siempre, o hay gente que busca siempre otra explicación fuera de Dios, ¿verdad? Para tener ocasión para acusar. Ahora, en ese mundo hebreo, la verdad es que sí había muchos que exorcizaban usando brujería. Es decir, lo que los escribas dijeron, había contexto. Sí, sí había pasado. Muchos invocaban otros entes espirituales más altos para quitar unos menores, ¿sí? Pero lo de Jesús era otra cosa, porque en la predicación se veía, Jesús predicaba en la sinagoga, estaba predicando el Evangelio, ¿sí? Dios se movía después de que Jesús predicaba el Evangelio. Entonces, no es que no hubiera falsos, o no es que no hubiera gente que lo hacía por brujería, pero ellos no pudieron reconocer al que lo hacía en realidad por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Que no te sorprenda, amado, en la iglesia, en la historia de la iglesia, no es nuevo que haya mercenarios. No es nuevo que haya falsos profetas o falsos sanadores. Eso ha existido desde el principio de la historia de la iglesia. Las cartas de los padres de la iglesia extrabíblicas lo mencionan.
Hay un recetario de cómo reconocer a los falsos. ¿Eso qué te dice? Que existían, ¿verdad? Pero la existencia de los falsos nunca debe de usarse para negar lo que sí es verdadero. Tenemos que ser suficientemente responsables como para darnos a la tarea de ver dónde sí está Dios y no simplemente negar todo por algunos malos ejemplos que vi en otra parte. Sí, porque el Espíritu Santo obra y siempre que hay cosas genuinas, por eso se llaman genuinas, porque hay copias. Siempre que hay algo genuino, va a haber una copia, ¿verdad? ¿Qué te dice la gente, por ejemplo, cuando no quieren tener nada que ver con Dios ni con la iglesia? ¿Qué es lo primero que te dicen? Es que los pastores nunca se han parado en una iglesia, pero ellos saben cómo son los pastores, ¿verdad? Porque vieron en Univisión que un pastor allá hizo quién sabe qué cosa. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, siempre escogemos el peor ejemplo para negarlo, lo que Dios realmente está haciendo. Cuando los creyentes que niegan las manifestaciones del Espíritu Santo o los carismas en la iglesia, siempre usan los ejemplos de los falsos para fortalecer sus puntos. Porque ¿quién va a negar, por ejemplo, que aquel que está haciendo cosas que no debe, quién va a negar que eso está mal? Todos van a estar de acuerdo con él. Nunca se usan los buenos ejemplos cuando alguien quiere negar o quiere criticar algo, ¿verdad? Nunca usan a un pastor que está sacando gente de las drogas, nunca usan a la gente que está restaurando vidas, nunca usan, ¿verdad? Es decir, cuando te hablan de un predicador famoso, dice Dante Gebel, nunca te van a usar los ejemplos cuando su iglesia vaya a muebla casas de mujeres, madres solteras o gente en necesidad. Siempre te van a usar otras cosas, aquellas en las que se parece que hay un mal ejemplo, ¿verdad? Siempre buscamos de esa manera y lo que hacen los escribas es usar los peores ejemplos para compararlo con Jesús. Ellos no quieren ver a Jesús. Ellos no quieren ver si lo que Jesús hace realmente es genuino. No quieren escuchar su predicación. Lo que hacen simplemente es remitirse a los peores ejemplos para llevarlo a él a ese nivel. Acuérdate que Jesús mismo habla del campo donde hay trigo y hay cizaña. ¿Y quién es el trigo? Los verdaderos creyentes. ¿Y quién es la cizaña? Los falsos creyentes. ¿Y cuál es el campo? La iglesia. ¿Y qué pasa con el trigo y la cizaña? Que cuando son jóvenes se parecen. Pero Jesús no les dice, arranquen todo de una vez. Jesús les dice, déjalos que crezcan. Ya cuando crezcan, ahí vamos a ver, porque cuando crecen el trigo y la cizaña, se empieza a ver la diferencia entre el trigo y la cizaña. No vamos a cortar el trigo a causa de la cizaña. Si vamos a ser responsables y a juzgar correctamente cada cosa que suceda, porque muchas de ellas son manifestaciones de Dios, sabiendo que siempre habrá gente que quiere imitar lo que es genuino, ¿verdad? Entonces, los escribas están acusando a Jesús de estar endemoniado y están acusando a Jesús de que por los demonios saca demonios. Pero Jesús le responde, ¿verdad? Ahí en el pasaje que estamos leyendo, verso 23, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y un reino dividido no puede permanecer, ¿verdad? Y una casa dividida no puede permanecer. Jesús les llama a los escribas y les dice, un reino dividido no va a permanecer, no va a prevalecer. ¿Cómo creen que por Satanás voy a echar afuera a los que son de Satanás? Esa es una mala estrategia militar. Imagínate al sargento diciéndoles, maten a los de su país. ¿Cuándo has visto un político criticar a los de su partido? Siempre critican los del otro, ¿verdad? Y luego se van al otro partido y ahora critican a los que estaban acá. Un reino dividido no prospera. Jesús les dice, no sean ilógicos. Es que cuando quieren negar lo que Dios hace, hasta cosas ilógicas dicen. Ahora dicen que el reino del mal está dividido. ¿Verdad? Que yo saco demonios por Satanás. Es el Espíritu Santo el que lo está haciendo. Sí, hay un libro que estoy leyendo que se llama, y te lo recomiendo, La Iglesia Emocionalmente Sana.
es de un escritor que se llama Peter Scazzero. Y este mismo hombre tiene otro libro que se llama El líder emocionalmente sano. Y él cuenta cómo él va una de las cosas que él cuenta es que él abre una iglesia en Nueva York. Y él se había ido de misionero a un país de habla hispana. Entonces, en la misma iglesia, abre una iglesia en inglés y abre una iglesia en español. Y las dos empiezan a crecer mucho. Y la de inglés tiene como 500 personas y la de español tenía como 250 personas. Y un día llega a la iglesia y se da cuenta que a la hispana nada más fueron 50. Porque la iglesia se le dividió de un día para otro. Y él menciona que incluso los mismos cristianos que se habían ido, porque se fueron para abrir otro lugar, llamaban a los que estaban acá para decirles que era tiempo de dejar a Saúl porque había que irnos con David. Y Escatzero, y no recuerdo si fue Escatzero, pero hace una mención como que los hispanos tienen esta tendencia a dividirse, ¿verdad? Como que no aguantan ser muchos y rápidamente se empiezan a dividir. Sí, y uno de los grandes problemas de los países hispanos es precisamente que siempre están dividiéndose. Siempre hay una dicotomía, siempre los grupos nunca prevalecen, siempre empiezan a desmembrarse, ¿verdad? Tú ves aquí en este país, ves dos partidos políticos. En México tú ves montones de partidos políticos, ¿verdad? Porque rápido la gente empieza a desmembrarse en los grupos. Entonces lo que dice Jesús es muy real, ¿sí? No puede permanecer un reino que se divide. Jesús lo que hacía, lo hacía por el poder de Dios, ¿verdad? Ahora en el verso 27 Jesús dice también, ninguno puede entrar en casa del hombre fuerte y robar sus bienes si primero no lo ata. Y entonces puede robar su casa. Y esta es una analogía que Jesús hace y hay que poder entenderla. Nadie puede entrar a una casa a robar si primero no ata al hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás. ¿Y qué son los bienes? El botín que Jesús está sacando. Las personas del mundo que eran propiedad de Satanás. Jesús venció a Satanás, pero ok, sabemos que lo hizo por la cruz, pero en la historia todavía no lo crucifican, ¿verdad? Y todavía no resucita. Pero ya venció a Satanás físicamente. ¿En qué momento? Todavía no pasa eso. ¿En qué momento? En la tentación, en el desierto. Satanás lo tentó, Jesús lo venció. Jesús venció al enemigo. Nadie nunca en toda la historia de la humanidad había resistido la tentación del enemigo. Jamás. Todos habían pecado. Todos habían sucumbido, ¿verdad?, ante lo que Satanás ofrecía. Pero Jesús es el primero que responde correctamente y vence al enemigo, le quita la autoridad. Ahí Jesús ató al hombre fuerte, ¿verdad? ¿Te acuerdas una de las tentaciones que hace Satanás es los reinos de la tierra? Porque ¿de quién son? ¿De quién eran? ¿Verdad? Estaban en casa de Satanás. Hazte cuenta que el mundo era dominio de Satanás. Y lo que Jesús hace es atar al hombre fuerte para empezar a saquear el botín. Y entonces empiezan a sanar enfermos. Y entonces empiezan a convertirse personas al evangelio. Y entonces empiezan unos a dejar lo que estaban haciendo y a empezar a vivir una vida en santidad. Jesús empieza a sacar de la casa del enemigo el botín, ¿verdad?, que es suyo. Por eso Jesús dice, vine a recuperar lo que se había perdido. Lo que el enemigo se había robado y lo tenía en su casa, ahora yo lo estoy recuperando. Entonces Jesús le dice a los escribas, cuando tú me ves sanar gente, me ves predicar, me ves orar, me ves profetizar, me ves desendemoniar, lo que estoy haciendo es recuperar el botín que el enemigo tenía en su casa, que era de él, y yo lo até y ahora estoy sacando todas estas vidas valiosas, ¿verdad? Gracias a Dios y al poder del Espíritu Santo. Y tú, escriba religioso, que se sabes la Biblia de arriba para abajo, estás más preocupado por cuidar tus dogmas que por ver un resultado en la sociedad en la que vives. Jesús entonces lo que hace es llevándose el botín. Por eso es importante que la iglesia siga con ese trabajo.
Porque Jesús preparó a la iglesia para seguir recuperando botín, para seguir predicando, para seguir orando, para seguir transformando vidas. Amado, ¿no estás cansado de ver a los jóvenes en las drogas? ¿No estás cansado? ¿Hace cuánto? Apenas hace 3 días mataron a unos muchachos allá en Acadoches. ¿No estás harto de eso? ¿No estás cansado de las pobres mujeres que andan solas, verdad? Batallando con un marido que las golpea. ¿No estás cansado, verdad, de ver niños maltratados, malnutridos? Nos tiene que doler como iglesia, ¿verdad? Obviamente yo sé que tú no eres capaz de cambiar el mundo tú solo, pero tiene que haber una impotencia natural a causa de la fe que tienes en Cristo Jesús, porque ese es el botín al que estamos llamados a recuperar. Ese es el botín que los hijos de Dios tienen que ir. Tú ya no tienes que atar al hombre fuerte, ya lo ató Jesús. O sea, ya lo difícil ya está hecho. La victoria se te dio. Simplemente ve y saca lo que tienes que sacar de esa casa. Ve y recupera a los secuestrados. Ve y recupera a los que Satanás secuestró y los tiene en su gobierno, ¿verdad? Metidos en todo lo que hace mal y los daña, ¿verdad? El pecado daña incluso la salud de la gente. O sea, no simplemente es que se van al infierno, es que mientras viven aquí, viven miserablemente. Y tiene que dolerte cómo a la gente se le pasan los años en amargura, ¿verdad? Sin tener a Jesús en sus vidas. Algo tiene que haber en nosotros que nos lleve a predicar, que nos lleve a orar por enfermos. Tú quieres dones, quieres manifestaciones, yo también las quiero, pero no las quiero para presumirlas en la iglesia. No las queremos para que haya show aquí, ¿verdad? Las queremos para usarlas con la gente que necesita del Señor. Pero todo comienza, acuérdate, primero pasando tiempo con Jesús y después predicando. Es el segundo paso. Tenemos que hacerlo. Si Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Ya vamos a terminar. Pero dice el verso 28. En verdad les digo que todos los pecados y blasfemias con que los hombres blasfemen serán perdonados. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que es culpable ante el juicio eterno. Verso 30. Esta es la causal. Porque decían, tiene espíritu inmundo. Jesús básicamente les está diciendo, si ustedes ya vieron que mi poder no viene del diablo, ustedes ya vieron que yo lo até, vieron que no he pecado, ven que predico el evangelio, ven que hablo la palabra, ustedes me ven en la sinagoga enseñando, y ven que sano enfermos, y ven que curo endemoniados, que curo leprosos. Ustedes saben cuál era la señal de curar leprosos, qué significaba. Ellos lo sabían, los escribas lo sabían. El Mesías iba a curar leprosos. Saben eso y todavía se aferran y quieren decir que lo que viene del Espíritu realmente viene del diablo. Todas las ofensas tendrán perdón. Las peores que te puedas imaginar. Tú a veces puedes decir, ay, no voy a la iglesia porque pequé y me siento avergonzado. Todo se puede perdonar, amado. Mucha gente que está en la cárcel y que no va a salir nunca, va a estar en el cielo. Pero lo que Jesús dice es, pero que le llamen del diablo a lo que es de Dios, eso no se puede perdonar. ¿Por qué? Porque la gente que llega a este punto, su mente está completamente bloqueada. Su mente ya es, ¿verdad?, cautiva de la mentira del enemigo. Es una acción deliberada. Lo de los escribas no era confusión. No es que estaban equivocados. Ellos deliberadamente estaban acusando a Jesús de algo que ellos sabían perfectamente que no era cierto. Pero buscaron destruir la obra de Cristo a través de esas acusaciones. No es un acto singular, es un constante endurecimiento de quienes niegan la obra de Dios en toda la extensión de lo que Él hace. Sí, según la tradición de los patriarcas, ¿verdad? Es el punto como de no retorno, de decía Ireneo y decía Orígenes. Es el punto ciego, donde la gente endurece tanto su corazón y blasfeman tanto contra Dios que simplemente ese corazón se les hizo de piedra.
Pero este es el tipo de obstrucción con la que Jesús se topó. Esa es la incomodidad que su familia le quiso evitar. Pero que Jesús, entendiendo, ¿verdad? Él tenía que estar en los negocios de su Padre. Vamos a ponernos en pie. Marcos algo nos está enseñando y es el costo del discipulado. Porque el discipulado cuesta amistades. El discipulado va a costar amistades quizá. El discipulado va a costar que ahora te preocupen las situaciones de la gente que antes ni te importaban. Cuando eras nuevo en la iglesia, orabas por ti, por tus cosas, por tus necesidades. Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, cuídame, Señor, bendíceme. Pero ahora vas a cerrar tus ojos y vas a ver tu ciudad y vas a empezar a pedir por tu ciudad. Como un padre, como una madre hace cuando tiene hijos. Vas a empezar a pedir por los otros. Vas a preocuparte por otros. Eso es entregar el alma. Te vas a desgastar por otros. Es más, te vas a enojar cuando veas que las personas no reaccionan. Vas a tener impotencia y llorar más fuerte. Vas a ayunar y dejar de comer por otra gente. Ya tu prosperidad, tu milagro, se las vas a dejar al Señor y vas a decirle, tú encárgate de este. Yo voy a estar en los negocios del Padre. Entiendo lo que se me asignó. Entiendo lo que se me entregó. Responsabilidad del llamado. La responsabilidad de predicar en mi trabajo. La responsabilidad de seguir a Jesús en todo tiempo. A pesar del costo, a pesar de cualquier cosa, hay grandes beneficios. Jesús mismo lo dice. Nadie me sigue sin que reciba 100 veces más y además la vida eterna. Mucho es lo que recibes. Hay mucho en tu interior que ha cambiado y que eres mucho más bendecido y me atrevo a decir más feliz que antes. Cuando llegas a este punto no dejarías la fe por nada. Pero también hay un costo en cuerpo. El evangelio es para valientes. Seguir a Jesús es para valientes. Seguir a Cristo amado es para gente decidida a ser salvo y a salvar. Aleluya, bendecimos tu nombre, Señor. Porque hay mucho botín en esta ciudad que sigue estando atado a las viejas ataduras. Hay mucho botín en esta ciudad que están en la casa del hombre fuerte, porque nadie ha ido por ellos, porque nadie les ha compartido la fe, porque nadie les ha compartido un trozo de pan, porque nadie ha orado por ellos. Hay mucha gente que todavía está en la casa de Satanás como botín, esperando ser rescatada, esperando ser predicada. Hay mucho botín todavía que tiene que ser alcanzado. No dejes que el tiempo pase.
Porque Dios te ha preparado y Dios te está llamando. Dios ha puesto sobre tus manos el peso de su unción. La unción es el permiso que viene de la autoridad para hacer algo. Tienes la autoridad del Señor. Y esa autoridad es un peso sobre tu espalda que portas como quien conoce su responsabilidad delante de la sociedad. Te bendecimos, Jesús. Ayúdanos, Dios, a cumplir con nuestra asignación. Si alguien quiere ser ministrado, puede pasar al frente. Ayúdanos, Señor Dios, a cumplir con tu asignación. Ayúdanos, Señor Dios, a ser fieles en nuestro trabajo, en lo que hacemos. A pesar de las múltiples tentaciones y de las múltiples pruebas, ayúdanos a ser fuertes, a estar firmes. Señor, ayuda a nuestra iglesia, Señor, a cumplir con la asignación de esta semana, que está en el pasaje que acabamos de leer. Bendice sus vidas, bendigo la vida de mis hermanos, Señor, de cada uno de ellos. Bendícelos en sus trabajos, bendice sus alacenas, sus refrigeradores, Señor Dios. Llena sus casas de alimento y de provisión, Señor, para que puedan también compartir a otros. Bendíceles a manos llenas, Señor. Y dales energía, dales fuerza, Señor, salud. Gracias, Dios, porque tú eres el dador de la vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.